Shabbat Shalom, hermanos. Bueno, bienvenidos a otro estudio de las escrituras de la Torá. En esta ocasión, pues bueno, nos toca el segundo capítulo la segunda porción del libro de Deuteronomio, que es Bat Hanan. Como ya sabéis, Bat Hanan significa y supliqué, que cuando Moisés pues está en el monte Nebo, o en la zona del monte Nebo, y le pide a Dios que le deje pasar la tierra, y el Señor le deniega el pase a la tierra, ¿no? Y eso es un poco lo que vamos a estar comentando. Bueno, para hacer ese estudio, recordad que abarca desde el capítulo 3 hasta el capítulo 7, incluido, ¿de acuerdo? Vale, hecho este resumen, ¿vale? Esta división de los capítulos, tenemos, por supuesto, la prohibición de entrar en la tierra, que es lo que vamos a ver al principio. Tenemos una exhortación a la obediencia. Tenemos luego el fin del discurso de la obediencia, es decir, de la exhortación, ¿no? que hemos comentado, pero que toca temas diferentes, que habla de la idolatría y demás, ¿no? Luego tenemos una recapitulación de los 10 mandamientos, que son las 10 palabras, ¿no? Los 10 principios esenciales de la ley de Dios que están ahí registrados. Luego tenemos el mandamiento más importante y el Shema, por supuesto, que lo vamos a estar también comentando. Y luego vamos a tener, no lo vamos a poder tocar realmente porque no me ha dado tiempo a prepararlo, pero es bastante interesante leer esos primeros 11 versículos del capítulo 7, ¿vale? Es hasta el 7-11 la porción, y bueno, digamos, en eso se habla de, pues que no os he elegido a vosotros porque a Israel, ¿no? Como nación os he elegido porque seáis los que tengáis más sabiduría, más conocimiento, más poder, más... No porque fueran mayores en nada que el resto de las naciones, sino al contrario, porque eran los de menos del resto de las naciones, ¿no? Entonces, bueno, está bastante interesante también ese capítulo para que lo meditemos. Tenemos la Haftará de Isaías 40, la porción de los profetas, y los evangelios. Yo he cogido, que creo que me parece muy relevantes, Marcos 12, que lo vamos a ver en esta porción, porque habla sobre el Shema, sobre el mandamiento más importante. Y luego 2 de Corintios 11 también me parece bastante interesante, porque habla de este tema también. Entonces vamos a tocar el punto 1, punto 2 y punto 5. Vale. Bien, como una introducción a lo que sería el contexto, ¿no? Pues bueno, esta enseñanza o este discurso que Moisés da al pueblo se encuentra en Bet Peor, ¿vale? Que está cerca del Monte Nebo, al norte, de la misma zona, básicamente. De hecho, bueno, el Monte Nebo pues es donde Moisés fue enterrado, probablemente, o en esa zona. Y bueno, pues es bastante interesante, ¿no? Es un lugar en Moab, posiblemente al norte del Monte Nebo, utilizado para identificar el valle donde Moisés recordó a Israel el pacto del Sinaí. Entonces es una repetición, por eso es Deuteronomios, porque es la repetición de la ley, la segunda ley, Deutero y Nomos, ¿no? Entonces, y Devarim, pues como ya lo habrá comentado el hermano, ¿no? La semana pasada, pues son las palabras, ¿vale? Los asuntos que se repiten en este libro, palabras que se repiten en este libro, las 10 palabras, ¿no? Por así decirlo, sería lo más destacado, pero luego aquí se repiten y se recalcan y se eh, renuevan o incluso se aclaran ciertos asuntos o palabras de los otros libros, ¿no? Y por eso de ahí el nombre. Bueno, obviamente aquí suceden varios eventos, aparecen a veces en las escrituras, como el tema de las hijas de Moab, por ejemplo, ¿no? Que ya lo hemos visto.
Dice, según Eusebio, en este libro, ¿no? Bet Peor estaba a 10 kilómetros de Libias en el camino a Esbán, o sea, a Esbón, en una montaña del mismo nombre a 11 kilómetros de Esbón. Los tanaitas decían que en su época aún se practicaba el culto a Baal Peor y un fuerte romano situado en ese lugar dominaba el valle del Jordán, ¿no? Bueno, bastante curioso, que bueno, esa identificación posterior, ¿no? Que hace Eusebio. Y bueno, pero hay, por supuesto, en este tipo de montañas, ¿no? De las cuales hay, están localizadas en cordilleras o en serranías, que hay un montón de sierras o de montañas, pues ubicarlo no es fácil si no hay ningún resto arqueológico que te lo indique, ¿no? Como pasa, por ejemplo, con el monte Sinaí o en este caso la montaña. Igual, ¿no? Es difícil decir, es esta. Pues puede ser o puede no ser. Es muy complicado. ¿Vale? Aquí veis la localización respecto al río Jordán, ¿vale? Que es este que está aquí, en el norte. Tenemos Jericó al lado occidental y toda esta parte que da al este de la tierra de Israel, ¿de acuerdo? Pues sería la zona de Moab, que incluye Bet Peor, el Monte Nebo, zona que conquistó Israel y que, por supuesto, pues se quedarían una parte de las tribus, ¿no? Así que vamos a continuar. Me vais a disculpar un momentito. Vale, un momentito para cortar el aire que estaba muy fuerte. Eh, Dice, en aquella ocasión le supliqué al Señor, ¿no? Estamos ya leyendo el pasaje. Dice, tú Señor y Dios has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu poder. Pues ¿qué Dios hay en el cielo o en la tierra capaz de hacer las obras y los prodigios que tú realizas? Déjame pasar y ver la buena tierra al otro lado del Jordán, esa hermosa región montañosa y el Líbano. Pero por causa de ustedes el Señor se enojó conmigo y no me escuchó, sino que me dijo, basta ya, no me hablen más de este asunto. Sube hasta la cumbre del Pisga y mira al norte, al sur y al este y al oeste. Contempla la tierra con tus propios ojos, porque no vas a cruzar este río Jordán. Dale a Josué las debidas instrucciones, anímalo y fortalécelo, porque será él quien pasará al frente de este pueblo y que les dará en posesión la tierra que vas a ver, ¿no? Y permanecimos en el valle frente a Betpeor. Ahí está, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a leer una serie de, bueno, comentarios que, que, bueno, que obviamente me parecen bastante importantes acerca de, pero tiene un enfoque práctico, ¿no? O sea, la idea del estudio de hoy es que tenga un enfoque práctico, sobre todo. Porque también se pueden sacar muchas conclusiones de, bueno, conclusiones históricas de, bueno, del lugar, de hablar un poco de la arqueología, de las cosas que se han hallado y demás, pero bueno, eh, o de exégesis del libro, porque esta es una producción con mucha teología, mucho contenido teológico, pero mm, yo creo que no es lo más importante. Yo creo que tenemos que centrarnos más en lo práctico de momento y ya en otras ocasiones habrá tiempo para dedicarse a hacer un poco más de teología, ¿no? Porque aquí incluso hay comentaristas que se dedican a hablar sobre la Trinidad, por ejemplo, cuando toca el Shema, ¿no? Pero claro, quizás ya sería hacerlo más extenso y es un poco complejo, ¿no? De tocar ese tema, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo mejor es no hablar sobre doctrinas teológicas tan complejas, sino centrarse en lo esencial aquí en esta porción. Dice, en los versículos 26 y 27 destacan 6 cosas. La primera es la intimidad entre Dios y Moisés. Pero Hashem se enfadó conmigo. La palabra enojado tal vez podría traducirse más exactamente como furioso, ¿no? Esta fuerte reacción de Dios ilustra la intimidad que había entre ambos. Y aquí dice algo que me parece
bastante importante. No es cierto que muchas veces nuestras emociones más fuertes, ya sean positivas o negativas, se dirigen hacia quienes más queremos, ¿no? Porque cuando queremos a alguien, ¿no? Pues lógicamente esperamos más de esa persona o tenemos más confianza en esa persona y por lo tanto también tendemos hacia ser más exigentes con esa persona, ¿no? Por lo tanto, pues las emociones, como están enfocadas hacia ese sujeto o esa persona, pues tienden a sobrepasar los límites de lo normal, ¿no? De lo común. Entonces, claro, eh, eso no implica que no amemos a esa persona, sino que se concentran más las emociones, ¿no? Y esto demuestra que Dios, pues aquí tiene un comportamiento bastante cercano a la humanidad. Esto no quiere decir que Dios se haya puesto furioso o iracundo, ¿no? Porque la escritura dice que Dios no tiene ira, no hay ira en él, solo dice Isaías, pero esa es su ira, más bien es una reacción inteligente para mostrar a la persona el descontento de Dios, ¿no? O digamos, o que esa persona no está en el camino correcto. No existe una intimidad en nuestro círculo de seres queridos que nos permite ser más abiertos y honestos. En esta conversación con Dios, el uso de la palabra enfadado por parte de Moisés expresa la pesadez de su corazón, también indica su intimidad con Dios. Pero la audacia de Moisés al hacer su petición a su amigo, porque recordemos que Dios se dirige, habla con Moisés como con un amigo, eso es lo que dice la escritura, se topa con la decepción y la ira de Dios. No es también cierto que las personas a las que más amamos a menudo nos dan nuestros mayores placeres, así como nuestras mayores decepciones. No hay un mayor nivel de expectativas de aquellos con los que pasamos mucho tiempo. Ningún líder ha intimado más con Dios que Moisés. Éxodo 33 relata los encuentros de Moisés con el Señor. Muchos versículos de ese capítulo dan una idea de la relación especial de Dios con su líder elegido. El vértice de todos ellos es el versículo 11. Habló pues Hashem a Moisés cara a cara como habla un hombre a su amigo. Moisés recordó al pueblo en Deuteronomio 5:5 que él estaba en aquel tiempo entre Hashem y vosotros para anunciaros la palabra de Hashem. Ahora Moisés se presenta ante la congregación con un mensaje de la ira del Señor, ¿no? Bueno, todo esto está extraído de este comentario, de Preacher's Commentary. Al final le he puesto las portadas de los comentarios por si queréis echarles un vistazo. Ese tiene un enfoque bastante práctico, de aplicación del día a día, que podemos sacar nosotros para aplicarlo, ¿no? Y está bastante bien también. Debemos recordar dos cosas al considerar la decisión de Dios de no permitir a Moisés entrar en Canaán. Moisés desobedeció la orden del Señor, estaba bajo mucha presión de su pueblo cuando desobedeció. Solo tenemos que mirar atrás a los acontecimientos anteriores en la vida de Moisés para ver que estas cosas son ciertas, ¿no? Recordemos que Moisés golpea la roca cuando Dios le dice que hablara a la roca, ¿no? Entonces eso hizo, aunque parezca una tontería, realmente no estaba obedeciendo la voz de Dios, ¿no? Porque no estaba creyendo en él, ¿no? O sea, realmente eh, incluso hay muchos comentaristas que han analizado ese pasaje y que bueno, que tiene unas implicaciones también teológicas muy fuertes, ¿no? Porque estaba eh, viniendo a decir básicamente que, que el Mesías tenía que morir dos veces cuando en realidad solo murió una vez, ¿no? Pero bueno, eso es ya más, sería profundizar más de la cuenta en ese tema, ¿no? Pero bueno, hay muchos que han comentado muchas cosas de ese pasaje. Pero sí que es cierto que Moisés se equivocó, aquí no hizo caso de la orden de Dios. Por lo tanto, pues Dios estaba descontento con él y como consecuencia de eso y de no soportar la presión, pues Dios le priva de entrar en la tierra, ¿no? Sobre todo, más bien, yo creo que lo más importante era aquí que efectivamente, pues Moisés
tienen una mayor responsabilidad y por lo tanto se les exige más que al resto. Dice así, sin embargo, la responsabilidad de los líderes de todas las épocas es actuar con integridad y de acuerdo con la ley de Dios, incluso frente a la desobediencia y la rebelión. El valor de un líder no está solo en lo que puede hacer, sino en las presiones que puede soportar. A lo largo del Deuteronomio se nos amonesta continuamente a ser totalmente obedientes. La palabra de Dios presta especial atención a hombres estratégicos que pagaron un alto precio por su desobediencia, ¿no? Y tenemos varios ejemplos. Tenemos a Adán, que fue expulsado del paraíso. Aarón fue despojado de sus vestiduras sacerdotales. A Moisés se le negó rotundamente la entrada a Canaán. Saúl fue privado de su reino, todo por no obedecer a Dios, ¿no? Por ejemplo. Y hay más ejemplos seguro. David perdió un hijo, ¿no? Por ejemplo. Hay ejemplos en todos, prácticamente todos los personajes, ¿no? Dice, en este día de independencia, en el que la autoexpresión y la opinión personal son altamente valoradas, como hijos de Dios debemos caminar en sumisión a Él. Nuestra única responsabilidad es ser obedientes a Él independientemente de la presión externa, ¿no? Esto ya es algo que podemos aplicar todos los ancianos, todos los líderes de la comunidad, incluso los cabezas de familia, a nuestro día a día, ¿no? Lo tercero que destaca en los versículos 26 y 27 es la descalificación de la petición de Moisés para entrar en Canaán. Hashem no quiso escucharme y me dijo, Hashem, basta ya, no me hables más de este asunto, ¿no? Y aquí comenta algo muy interesante. Dice, la reacción hebrea implica que Moisés había sido extremadamente persistente en su petición, ¿no? La naturaleza tenaz de Moisés, cuando se canalizaba en la dirección correcta, lo convirtió en un gran líder. Sin embargo, pues su petición estaba motivada por un deseo, su petición estaba motivada por un deseo natural, ¿no? De querer algo que es el ver el cumplimiento de una promesa de Dios, ¿no? Al fin y al cabo. Ni su persistencia ni su deseo natural estaban equivocados, pero hay un sentido en el que la visión de Moisés había perdido ligeramente su enfoque. Esta visión de la tierra prometida se había convertido en una pasión consumidora por pisar la tierra. El foco de la visión se había expresado del Señor de la promesa a la promesa misma. Esto es lo mismo que le pasó a Abraham, ¿no? Y a Sara cuando ellos recibieron la promesa de tener un hijo, ¿no? Pero un hijo de Sara. Y Abraham lo que hizo fue, bueno, escuchó la voz de Sara, ¿no? Que le dijo, mira, yo te dejo a mi sierva y vas a tener un hijo con ella y ya está, ¿no? Como para tratando de ayudar a Dios, ¿no? Poniendo el foco en la promesa más que en el propio Dios, ¿no? Y eso obviamente es un error. Es un error. Además, y eso mismo podemos ver hoy en día, ¿no? Podemos cometer el error, por ejemplo, de si sabemos que hay una promesa que se va a cumplir en nuestros días acerca, no sé, de un reino que va a venir o algo que va a suceder, poner el enfoque en la promesa, o por ejemplo los que creen que el Mesías va a venir en el año 2031, ¿no? Va a venir el año 2031 o va a venir en un año y por una fecha, ¿no? Pues están poniendo enfoque, en vez de Dios, están poniendo el enfoque en la fecha, ¿no? Eso pasa mucho en nuestros días. Y de la misma manera nosotros no podemos poner el enfoque, no sé, en la promesa o en lo que son los conductos a través de los cuales circula la promesa y no en el propio Dios, porque estamos cometiendo un grave error, ¿no? Este cambio de enfoque es lo que hizo que la petición de Moisés fuera errónea. Era el Señor mismo quien debía seguir siendo la verdadera promesa y visión de Moisés, ¿no? Por ejemplo, la promesa de la tierra prometida, ¿no? Para el pueblo de Dios, pues obviamente el enfoque tiene que estar en Dios, no puede estar en la propia tierra, ¿no? Es un ejemplo también, ¿no? Qué fácil es dejarse envolver por el regalo y olvidar al dador. La alegría de Moisés debería haber surgido del hecho de que la tierra estaba al punto de ser poseída y de que las promesas de Dios eran ciertas.
El salmista comprendió este principio cuando dijo: deleítate también en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía también en Él, y Él lo cumplirá. ¿El deleite de Moisés estaba en Dios o en la tierra? ¿Con cuál se comprometía, no? Entonces, es algo que, bueno, porque Moisés aquí cayó un poco en eso, ¿no? En ese sentido de dejarse llevar demasiado por su deseo de ver la tierra, ¿no? Era la promesa de Dios, pero evidentemente, pues, primero estaba Dios mismo, ¿no? La transparencia de Moisés hacia su pueblo es la cuarta cosa que destaca. Este gran líder no les oculta el hecho de que el Señor se ha negado a concederle su petición. Admite que el Señor está enfadado con él y se negó a escucharle, ¿no? Fijaos que aquí Moisés está siendo totalmente transparente con la situación, ¿no? Con lo que le sucedió. No solo se negó a permitirle cruzar el Jordán, sino que le pidió que nombrara a su sucesor. Todo esto de los propios labios de Moisés. Y este mismo es el hombre a quien Dios se había elevado y llamado para sacar a los hijos de Israel de la esclavitud, ¿no? O sea, fijaos en qué situación más compleja, ¿no? Porque te está impidiendo entrar en la tierra, ¿no? Dios, y además te nombra al sucesor en el mismo momento, ¿no? Justo después de negarle. Y además es el propio Moisés el que lo está diciendo, ¿no? O sea, fijaos aquí la transparencia, la sinceridad, la honestidad de Moisés, la integridad para con Dios, de transmitir el mensaje tal cual, ¿no? Y de no sentirse molesto para nada de esto, sino al contrario, confiar plenamente en lo que Dios hizo. Esto rebaja a Moisés en nuestra estima, después de haber pecado, ¿no? De haber confesado su pecado ante el pueblo y de que Dios no le ha concedido su petición. No, lo eleva inmensamente. O sea, es alentador verlo aceptar mansamente la respuesta de Dios. Es inspirador verlo actuar desinteresadamente hacia el hombre que iba a sucederlo en su alto cargo. El hombre que iba a lograr lo que Moisés había soñado durante 40 años. Con hermosa abnegación se baja de su elevada posición. Recordemos que Moisés tuvo 40 días y 40 noches con Dios sin comer ni beber. O sea, y podríamos hablar de muchas cosas que hizo Dios a través de Moisés, de todos los milagros, vamos, o sea, era un profeta y podemos decir que aparte del Mesías, a través de nadie ha obrado Dios, con excepción de Elías, a lo mejor, ha obrado Dios tantos milagros, ¿no? O sea, que era alguien que estaba, pues, exaltado, ¿no? Como hombre. Dice, con hermosa abnegación se baja de su elevada posición, echa su manto sobre los hombros de su sucesor y le anima a cumplir fielmente los deberes de ese alto cargo que él mismo tuvo que abandonar. Dice aquí esto también bastante interesante, que es una experiencia ya como más personal, ¿no? de él. Es John Maxwell, ¿no? El comentarista. He descubierto que los comunicadores más eficaces son los que se muestran abiertos y sinceros ante su gente. En una conferencia sobre el crecimiento de la Iglesia para líderes eclesiásticos de denominación en toda América, predicó un sermón titulado Flops, Failures and Fumbles, ¿no? Que son como caídas, resbalamientos y, bueno, algo así, ¿no? Más o menos. Hablando de caídas y de tropiezos y demás, ¿no? Este sermón de 45 minutos era una crónica de los errores que había cometido en años anteriores en el ministerio. O sea, 45 minutos hablando de sus propios errores, ¿no? Debí de comunicarlo con eficacia porque la respuesta fue abrumadora. Cientos de pastores se comprometieron a remangarse e intentarlo de nuevo. Su reacción pareció ser: si Dios puede usar a Maxwell cuando ha cometido tantos errores, sin duda puede usarme a mí, ¿no? O sea, dar un mensaje en ese sentido y que se entienda bien, ¿no? Pues no es fácil, ¿no? Entonces, ser abierto y sincero muchas veces causa un efecto positivo en los demás también, ¿no? La transparencia de Moisés con su congregación demuestra su humildad y su deseo de enseñarles una lección de obediencia.
Si Dios no permite que su líder elegido entre en la tierra prometida por desobediencia, ¿qué consecuencias sufrirán los hijos de Israel si se resisten a seguir a Dios? ¿No? O sea que fijaos, ¿no? Si Moisés no ha entrado en la tierra, pues yo no entro ni en broma, ¿no? Que Moisés era mucho más fiel en todo, ¿no? Eso debieron de pensar muchos israelitas y decir, uff, qué complicado, ¿no? Y bueno, Mesías mismo lo dijo, ¿no? Es difícil que un rico entre en el reino de los cielos, ¿no? Porque se le va a exigir mucho más. Seguimos, dice, la soberanía de Dios es la sexta cosa que destaca en estos versículos. Porque no cruzarás este Jordán no era la respuesta que Moisés quería oír, ¿no? No era la presión sobre él casi insoportable, no merecía otra oportunidad. No tendría sentido que el hombre que había pagado un precio tan alto guiando a los hijos de Dios por el desierto pudiera terminar su ministerio con una recompensa. Sí, mil veces sí, a los ojos del hombre, pero mis caminos, o sea, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Hashem, ¿no? Entonces, claro, tendría sentido que Dios le perdona, sí, pero bueno, todo tiene un propósito también, ¿no? O sea, esto yo creo que es una respuesta que también bastante acertada, ¿no? Porque no sabemos la providencia de Dios, pues tampoco sabemos exactamente por qué no permite ciertas cosas, ¿no? ¿Por qué el Mesías cuando estuvo en la tierra, ¿no? Resucitó a Lázaro y no resucitó a otras personas, ¿no? Pues porque estaba en los propósitos de Dios. O sea, no sabemos por qué, pero lo hizo así. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tal vez los siguientes pensamientos estaban detrás del no de Dios a su líder elegido. Dios no dejará que el pecado quede impune, ¿no? El número uno. Debido a que era un líder, Moisés era un ejemplo y por lo tanto debía ser disciplinado, ¿no? Otro motivo sería, por ejemplo, Dios necesitaba subrayar la importancia de la obediencia total. 4. El pueblo confiaba demasiado en Moisés, por lo tanto, pues para que no confiara tanto en un hombre, que Moisés era un profeta, pero era un ser humano, ¿no? 5. Se necesitaba un nuevo líder para las batallas que se avecinaban, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes opciones, diferentes razones, ¿no? De por qué no entró, ¿no? Los versículos 26 y 27 no solo nos ayudan a comprender la relación entre Dios y Moisés, sino que también nos permiten elaborar una lista de preguntas que debemos hacernos cuando Dios nos dice que no, ¿no? A otras cosas, ¿no? Incluso aunque sea cumplimientos de promesas de Dios, o sea, fijaos, ¿eh? Porque no es que Moisés deseara algo malo, Moisés deseaba ver el cumplimiento de una promesa divina. Entonces, ¿qué pasa? Que eso no quiere, o sea, esa promesa no era para Moisés específicamente, era para todo el pueblo, en general, para la nación. Entonces, y Moisés vio la tierra, Dios le permitió ver la tierra, pero no pudo entrar y pisar la tierra, ¿no? Esa es la única pega. Pero, claro, Dios dice las cosas de una determinada manera, ¿no? De forma exacta y, y hombre, y a lo mejor a veces las promesas se demoran. O sea, Moisés ha fallecido, sí, ha muerto, pero Moisés va a ver el mundo venidero, ¿no? Y la escritura dice que Dios le mostró el Lebanón. O sea, que él vio el Lebanón desde el monte Nebo. O sea, que el Lebanón no se ve desde ahí. O sea, lo que realmente Dios le mostró a Moisés es una visión del Mesías, ¿no? Y probablemente también del mundo venidero. Entonces, es bastante curioso, bastante interesante todo esto, pero pues sí, hay ocasiones en las que Dios nos dice que no, ¿no? O sea, desear las promesas de Dios, pues no implica que, que Dios nos las vaya a cumplir en el tiempo que nosotros queramos, ¿no? Probablemente pasemos antes por la muerte, por la primera muerte, y luego ya, pues la resurrección, eso se ha cumplido, ¿no?
Estoy en íntima comunicación con Dios, ¿no? O sea, estamos todo el día nosotros en comunicación con Él, de todo lo que pasa, de todo lo que nos rodea. Eh, Preguntamos a Dios antes de hacer cualquier cosa, nos planteamos si lo que vamos a hacer es correcto o no. Es decir, yo voy a ir a comprar una cosa en Shabbat y yo tengo que preguntarme, bueno, ¿esto que voy a comprar es necesario, o sea, para la vida o puedo comprarlo en otro momento? ¿No? Ese tipo de cosas, ¿no? No sé, es lo primero que se me viene a la cabeza, pero puede ser cualquier cosa. Soy responsable de esta situación porque si, por ejemplo, pedimos a Dios que nos libere de una situación que nos hemos causado nosotros mismos, pues a lo mejor, oye, lo más importante ahí es aprender de esa situación en la que hemos caído para no volver a cometer el mismo error y no es tanto pedirle que nos libre milagrosamente de ahí, ¿no? Que, que no necesariamente tiene que ser así, sino que esa experiencia te sirva para aprender. ¿Es adecuada mi petición? ¿Compartiré esta experiencia con los demás? ¿Eh? ¿He contado mis bendiciones? ¿Aceptaré la soberanía de Dios? ¿No? Sobre todo la última pregunta, bueno, me parece importante, ¿no? Porque si Dios te dice que no, pues aceptará la soberanía de Dios. Incluso se trata de salvarle la vida a un familiar, ¿no? Por ejemplo, que suele ser algo que ocurre bastante a menudo, ¿no? Bueno, luego pasamos al punto 2, que es la exhortación a la obediencia. Vamos a pasar un poco más rápido por aquí. No vamos a ver tantos detalles. Pero bueno, vamos a leerlo. Dice así. Versículo 1. Ahora israelitas escuchen los preceptos y las normas que les enseñé para que los pongan en práctica. Así vivirán y podrán entrar a la tierra que el Señor, el Dios de sus antepasados, les da en posesión. No añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno, más bien cumplan los mandamientos del Señor su Dios. Ustedes vieron con sus propios ojos lo que el Señor hizo en Baal Peor, y cómo el Señor su Dios destruyó entre ustedes a todos los que siguieron al Dios de ese lugar. Pero ustedes, los que se mantuvieron fieles al Señor su Dios, todavía están vivos. Miren, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor mi Dios para que ustedes los pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlos y pónganlos en práctica, así demostrarán su sabiduría e inteligencia entre las naciones. Ellas oirán todos estos preceptos y dirán, en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. ¿Qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene dioses tan cerca de ella como la está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que yo les expongo? Pero tengan cuidado. Presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijas y a sus nietos, ¿no? Evidentemente, eh, ninguna otra nación tuvo el privilegio que tuvo Israel, pues de tener a Dios tan cerca de ellos, ¿no? Y como ahora lo está de nosotros a través del Espíritu Santo, ¿no? También, eso no lo olvidemos. Pero claro, eso no implica que tienes que acordarte de todas las cosas que has vivido, de los errores que has cometido y no caigas en la, en la, en la soberbia, ¿no? De creerte mejor que otras naciones por eso. La ley y la obediencia a ellas son necesarias para hacer a Israel moral y espiritualmente único entre todas las demás naciones. La fuerza de Israel no estaría en el poder militar o en las habilidades humanas, ¿eh? Lo contrario de lo que pasa hoy en día, porque si Israel hoy es la nación, el Estado, ¿no? Que no tiene nada que ver, que es diferente al Israel bíblico, ¿no? No es el mismo Israel, obviamente. Aunque tenga judíos viviendo allí, eh, ninguna de esas, o sea, las naciones del mundo hoy en día, todas las que hay, dependen de la fuerza militar o de las habilidades humanas. El Israel de la época del Mesías también le pasaba lo mismo, es decir, buscaban un Mesías que les librara a través del poder militar o de las habilidades humanas. Pero desde el principio Dios
quería que Israel fuera hábil en la moralidad y en la espiritualidad, no en la fuerza militar ni en otro tipo de habilidades diplomáticas o otras cuestiones políticas, lo que sea. Entonces, quería un Israel fuerte espiritualmente. ¿No? Eso no quiere decir que no tuviera ejército ni habilidades humanas, pero ese no era el enfoque. De hecho, eso era secundario. Y si no lo tenía, pues tampoco era importante. Lo importante es que Israel obedeciera a los mandamientos de Dios, que las obedeciera y que enseñara a las otras naciones y mostraran la sabiduría de Dios. No se demostraría mediante discusiones o argumentos eruditos, sino mediante una obediencia infantil e incondicional. Esto es algo también bastante curioso, bastante interesante, ¿no? Porque claro, tampoco es que fueran embajadores o eruditos o rabinos allí a predicar a las otras naciones, sino que ellos se fijarían en cómo ellos obedecen y cómo les va bien aplicando esos mandamientos y dirían, anda, pues haciendo esto a ellos les va muy bien, ¿no? Entonces hacemos lo mismo, ¿no? De hecho, en muchas cosas, vemos hoy en día, muchas naciones del mundo hoy en día pues aplican principios bíblicos en muchas facetas de la vida, ¿no? No en todas, pero en muchas sí. Toda la sabiduría está en los estatutos y juicios de Dios, no en sus propios pensamientos o razonamientos, ¿no? Esto es muy importante, ¿eh? Porque ni siquiera en toda la sabiduría de la literatura judía pues se llega a entender plenamente, como sí que se entiende mejor con el Evangelio, pues lo que son los estatutos y juicios de Dios, lógicamente, ¿no? Esto es un problema en el que cayeron ellos. Los tanto saduceos como fariseos, como todas las ramificaciones del judaísmo, ¿no? Pues cayeron en ese error. La profunda y maravillosa providencia de Dios, revelada en su palabra, era lo que las naciones debían ver y admirar. Moisés hizo dos deducciones sobre la ley que fue dada a Israel. Primero, la ley de Dios dada a Israel señalaba una relación íntima entre él y los descendientes de Abraham, ¿no? Este tipo de parentesco no existía en ninguna otra religión. Segundo, la ley de Dios, que superaba a todas las demás leyes en justicia, debía ser el orgullo de Israel. La obediencia a esta gran ley era la única esperanza de éxito para Israel y para atraer a otras naciones hacia Dios. Es decir, no era los medios humanos, no era la conquista, no era eh, nada de eso, era simplemente la obediencia a la ley, ¿no? Leemos aquí otro comentario, que este es del nuevo comentario americano. Dice, la otra cara de la moneda de la obediencia, y de hecho la respuesta divina a ella, es la presencia de Dios entre su pueblo. La teología de las naciones en general enseñaba que los dioses supremos eran remotos e inaccesibles, ¿no? Aunque se les pedía en términos, se les percibía en términos muy antropomórficos, porque el ser humano, pues, al alimentarse de los dioses, pues tiende a aplicarle sus propias cualidades, ¿no? Cualidades humanas, pues también se pensaba que estaban tan ocupados y preocupados por sus propios asuntos que apenas podían prestar atención a sus devotos, excepto cuando los necesitaban. En contraste con estas nociones, Moisés llamó la atención sobre el Señor, Dios de Israel, que, aunque es totalmente trascendente y diferente de la humanidad, paradójicamente vive y se mueve entre ellos, ¿no? En efecto, la idea de la inmanencia de Dios es muy antigua y encuentra su primera expresión en los relatos del Edén, donde Dios se paseaba en presencia de su pueblo, en este caso de Adán y Eva, ¿no? Pero bueno, eh, eso es algo que le distingue a las escrituras, a la religión de Israel, al Dios de Israel, del resto de naciones, ¿no? Evidentemente. Después se presentó en epifanías y teofanías a lo largo de los tiempos patriarcales, hasta que finalmente la zarza ardiente en el Sinaí reveló su cercanía a Moisés y Israel. Moisés se refirió especialmente a estas experiencias de memoria viva. Me parece muy interesante, ¿no? Porque obviamente este es otro de los puntos, todas estas leyes, ¿no? Tienen un enfoque eh,
particularmente pues de relación entre Dios e Israel. No es que simplemente se aplica una serie de normas y ya está, sino que todo esto tiende a ponerte en conexión con Dios, conexión con la vida, con la naturaleza que Dios ha creado, con la forma de pensar de Dios, y esto pues es especial, es diferente. Dice, la adoración es una respuesta inteligente y amorosa a la revelación de Dios, es la adoración de su nombre y sus obras. Por lo tanto, una adoración aceptable es imposible sin enseñanza. Por esta razón, no, porque hemos hablado, ¿no? Ahí habla en el pasaje, ¿no?, de la adoración también, y de cómo se transmite el conocimiento a los niños, ¿no?, a los jóvenes, en el pasaje de Deuteronomio. Los padres debían dar a conocer las obras del Señor para que las generaciones venideras pudieran dar a conocer el nombre del Señor. La adoración se vuelve mezquina si nuestro conocimiento de Dios es pobre, y nuestro conocimiento de Dios será pobre si nuestra enseñanza es inadecuada, ¿no? O sea, para poder adorar a Dios en verdad, pues hace falta que el conocimiento de Dios y la experiencia con Dios sea genuina y pura, ¿no? Pero cuando la palabra de Dios y sus actos son expuestos en su plenitud y la congregación comienza a vislumbrar la gloria del Dios vivo, se inclinan ante Él con solemne temor y gozoso asombro, ¿no? Ese ha sido el deseo de Dios para sus hijos a través de los siglos. Bien, vamos a pasar ya al último punto, que es el 5, el mandamiento más importante. Vamos a leer el capítulo 6 del 1 al 8, no, al 9, ¿vale? Obviamente el capítulo sigue, trata más temas, en el 7 también, pero nos vamos a centrar en este que es el principal mandamiento, ¿no? Que es amar al Señor con todo corazón, con toda el alma, con toda la abundancia, ¿no? Como se suele decir. Vamos a meditar en esto y vamos a sacarle jugo a eso, a esas palabras, ¿no? Dice, estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Fijaos, aquí esto es algo que muchas personas no se fijan, ¿no? Porque van directamente al versículo 4, cuando leen el capítulo, ¿no? Y no se fijan de que antes de que le diga, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, o es el único Dios, le dice otro escucha. Le dice, Shamata Israel, esfuérzate en obedecer, ¿no? Shamarta. Eso es lo que dice, ¿no? El texto en hebreo. Shamata Israel. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer, ¿no? Así que antes de, obviamente, aplicar el mandamiento, pues obviamente se le insta a Israel que se esfuerce, es decir, que haga un esfuerzo, que es difícil, pero obviamente sabemos que Dios nos tiene que dar la capacidad, nos tiene que dar la fuerza y la gracia para poder aplicar los mandamientos, pero también nos dice, esfuérzate. O sea, que Dios te capacite para obedecer no significa que tú tienes que pasar y dejar que todo se haga porque sí, ¿no? Sino que te implica también un esfuerzo. O sea, el esfuerzo sigue estando ahí. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abunda la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu nefesh, con toda tu garganta, con toda tu vida y con todas tus fuerzas, con todos tus recursos, ¿no? Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando y cúlcaselas continuamente a tus hijos. Hablas de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, o te acuestes y cuando te levantes. Atarás a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escribirás en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Literalmente pues en tus puertas, ¿no? Pero se entiende que son las puertas de las ciudades. Vamos a leer aquí cositas interesantes. Dice, el resultado de la obediencia a Dios es que temeremos al Señor.
lo que nos ayudará a guardar sus mandamientos. O sea, aquí tenemos dos emociones muy importantes, ¿no? Que son el temor y el amor, ¿no? Dice que podemos sentir el temor y amor al leer este capítulo. Temed a Hashem se menciona en los versículos 2, 13 y 24. Amad a Hashem, el mayor de todos los mandamientos, se menciona en el versículo 5, ¿no? Aunque a primera vista parecen contradictorios, el temor y el amor son dos emociones fuertes. Estas dos emociones están estrechamente relacionadas. El temor debe surgir del respeto y la reverencia al Dios creador, ¿no? Debe producir en nosotros un asombro total ante su soberano señorío. Requiere el conocimiento de que Dios nos amó primero y tiene nuestros intereses en el corazón. Dios tiene derecho a seguir nuestro amor y lo hace. Por desgracia, esto no siempre es suficiente. El temor que surge de un sentimiento de sobrecogimiento puede ser la motivación del amor. Cumplir su mandamiento es una expresión tangible de nuestra obediencia a través del temor y del amor. Dice Agustín de Hipona, dijo algo interesante: ama a Dios, luego haz lo que quieras. ¿Qué significa esto? Pues que si amamos a Dios lo suficiente como para querer hacer lo que es agradable a sus ojos, entonces nunca tendremos que preocuparnos por nuestra conducta, porque las cosas que no agraden a Dios no nos agradan a nosotros. Tiene lógica. Si tu naturaleza, tu primer impulso es amar a Dios, guardar sus mandamientos, pues no vas a necesitar preocuparte por eso, porque lo vas a hacer de forma natural, ¿no? Como si fuera parte de tu ser. Si carecemos de amor a Dios, todas las reglas del mundo nos mantendrán fieles a Él. La ley nos dice lo que tenemos que hacer, el amor nos da el poder para hacerlo, ¿no? Y fijaos, aquí algo interesante que dice sobre el concepto de leche y miel, ¿no? Que esta es una tierra de leche y miel, la base de dar y demás, ¿no? Se repite mucho en la escritura. Es una forma hiperbólica de describir la riqueza de la tierra prometida. Estas dos mercancías, una producto del trabajo humano, como es la leche, ¿no? La leche se produce porque el ser humano pues, la extrae de la vaca, la deposita, le aplica una serie de tratamientos, ¿no? Y luego se toma, ¿no? O se pasteuriza, se elabora queso, mantequilla a través de la leche, ¿no? Y la otra producto de la naturaleza, ¿no? Como es la miel. La miel no la produce el hombre, no la produce el ser humano, la producen las abejas. O sea, Dios utiliza las abejas para producir este recurso, que es un alimento. Y estas dos cosas pues representan la plenitud de la bendición asociada al cumplimiento de las promesas de Dios. Aunque obviamente no debe tomarse al pie de la letra, la descripción de la abundancia y fertilidad de Canaán se ajusta en gran medida a la realidad de la situación en aquel tiempo. Es decir, que la provisión proviene del esfuerzo humano y de la propia bendición de Dios, de la propia... hay bendiciones que no vienen de mano humana. O sea que tenía que tener en cuenta estas dos cosas. Y los alimentos y todo lo que iban a obtener, pues se debía en parte a su esfuerzo y en parte no. Pero esto también hacía que Israel fuera consciente de que no todo dependía de ellos. Dependía de la benevolencia de Dios también. Especialmente en comparación con las privaciones del desierto, incluso de Egipto, pues se contrasta, ¿no? En la descripción de Canaán con esto, ¿no? Con Egipto, porque en sus campos, ¿no? Pues había que regar a pie. O sea, los campos de Egipto sí que eran bastante privativos porque no había ese tipo de alimentos, pues esas provisiones que no eran fruto del esfuerzo humano. O sea, todo era fruto del esfuerzo humano en Egipto. O sea, porque era desierto o cultivos, ya está. No había nada más. No, aquí nos dice esto para marcar ese contraste. Dice el Decálogo, o los 10 mandamientos, de Deuteronomio 5, encarna los grandes principios de la relación de alianza que describen la naturaleza y el carácter de Dios, y detalla las responsabilidades de Israel para con él.
Se trata pues de una encapsulación o destilación de todo el corpus del texto de la alianza, ¿no? O sea, es como un resumen. El pasaje que nos ocupa es un refinamiento más de esa gran verdad relacional, una adumbración de una adumbración, por así decirlo. Es la expresión de la esencia de toda la persona y los propósitos de Dios en 16 palabras de texto hebreo. O sea, al igual que las 10 palabras, este Shema, pues es igual, una cápsula de todo el propósito de la ley, ¿no? De todos los principios. Como conocía en la tradición judía como el Shema, eh, del verbo Shema, oír, ¿no? Como hemos comentado, esta declaración, al igual que en el Decálogo, va precedida de su descripción como mandamientos, decretos y leyes o similares y de mandatos para obedecerlos, ¿no? Dice aquí, este es del IVA, ¿vale? Del comentario de aplicación de la nueva versión internacional de Daniel Block, está bastante bueno este comentario. Dice, la palabra hebrea lev, corazón, suele designar metafóricamente la sede de las emociones y la voluntad, pero con igual frecuencia se refiere a la mente o la sede del pensamiento. En este caso la palabra designa de forma global el interior de una persona, incluidos el corazón y la mente. Concretamente nefesh significa garganta, esófago, ¿no? Como hemos dicho ya en otras ocasiones, ¿no? Que nefesh significa garganta, esófago, ¿vale? Literalmente, pero la palabra se utiliza en una variedad de sentidos metafóricos derivados, ¿no? Como apetito, deseo, vida, un ser vivo, todo el ser, etcétera, ¿no? O incluso un cadáver, un cuerpo sin vida ni respiración. Dice, aquí la palabra se refiere a toda la persona. La nueva versión internacional traduce meot como fuerza, abundancia significa meot, mucho, dov meot significa muy bueno, ¿no? Como cuando Dios, eso es lo que dice Dios cuando crea la vegetación, cuando está en la creación, ¿no? Termina el día y dice, esto todo era muy bueno, dov meot, ¿no? Siguiendo la Septuaginta, que dice dinamis, poder, es lo que la traduce la NBI, pero esto suaviza el sentido requerido por el hebreo, ¿no? Excepto en este texto y Segunda de Reyes 23-25, que se hace eco de esta afirmación. En otros lugares, meod siempre funciona como adverbio, con el significado de en gran medida en exceso. Aquí su significado se capta mejor con una palabra o, por ejemplo, recursos, ¿no? O abundancia, ¿no? Porque meod significa mucho o abundancia, ¿no? Abundante. Entonces es así como se debería de traducir. Incluye la fuerza física, pero también la fuerza económica o social y puede extenderse a las cosas físicas que poseía un israelita, como las herramientas, pues el ganado, una casa y cosas por el estilo, ¿no? La progresión y la concentricidad en el vocabulario de Moisés se hacen ahora evidentes. Al llamar a todos los israelitas a amar a Dios sin reservas, básicamente, Moisés empieza por el ser interior, luego pasa a la persona en su totalidad y luego termina como lo que uno reclama como propio, o sea, lo físico, ¿no? Este es el yugo del reino, el compromiso de alianza arraigado en el corazón, pero que se extiende a todos los niveles del ser, ¿no? Ahí, como dice con, dice meodeja o bejol nafsheja, ¿no? Bejol levadeja o bejol, aparece ahí en hebreo, ¿no? Pasa que no me la ha puesto en el orden correcto, pero bueno, igualmente, bueno, ya sabéis que eso es lo que dice en el texto, ¿no? Y esas son las palabras que se utilizan para traducir al español. Este es un esquema que me ha parecido muy bueno porque te ayuda a entender, pues bueno, un poco lo que es el enfoque del mandamiento, que es algo que el Mesías, cuando está hablando con los judíos de su época, ¿no? Pues trata de inculcarles mucho, que es que empiece de dentro hacia afuera, o sea, que empiece por el corazón,
y que luego vayan hacia lo que es la vida física y luego ya hacia los recursos, pero no al revés. Es decir, que primero limpien lo de dentro, que es el corazón, son los pensamientos. Si tus pensamientos, si tus ideas, si tu teología, porque ahí es donde está la teología, está en el corazón, está errada, pues todo va a estar errado. O sea, tu práctica va a ser errada, tus recursos lo vas a usar mal. Todo eso, ¿no? Es lo que el Mesías está constantemente tratando de enseñar a los suyos, ¿no? En aquel tiempo. Y es lo que vamos a leer ahora. Dice, eh, bueno, no eso concretamente, pero vamos a leer ahora sobre el Mesías, ¿no? Sobre el Evangelio, cuando se le acerca uno de los escribas, ¿no? De la ley y dice, y dándose cuenta de que Jesús había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Dice, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu vida, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos, ¿no? Fijaos que no le dice el primer mandamiento de todos, amar al Señor tu Dios y ya está, sino que luego le comenta sobre el amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? Porque están unidos, no están separados el uno del otro, ¿no? Entonces el escriba le dijo, bien maestro, has dicho la verdad, Dios es uno y no hay otro aparte de él. Y amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. O sea, fijaos, un escriba de la ley que llegase a esa conclusión porque estaba entendiendo las cosas bien, ¿no? Y dice, viendo Jesús que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas, ¿no? Porque después de un escriba de la ley reconozca esto, que es una buena parte de lo que el Mesías estaba enseñando, pues lógicamente ya se rayaron, ¿no? Diciendo, oh, vaya, el Mesías ha reconocido que tiene la razón el escriba. Pero al mismo tiempo lo que ha dicho el escriba es raro, ¿no? Entonces, bueno, el Mesías siempre sabía cómo eh, enredarlos en su propia sabiduría, ¿no? La sabiduría de ellos, ¿no? Era muy astuto. Y aquí vamos a leer, estamos ya terminando, ¿no? Dice, la verdad más sencilla, ¿no? O sea, esto es una verdad que el Mesías es una respuesta que es bastante sencilla. Eh, Lógicamente, pues es difícil aplicar en la práctica, ¿no? Amar a Dios y amar al prójimo. Pero es una verdad sencilla. Dice, el conocimiento que Jesús tiene de la ley y su historia deja boquiabierto al erudito. Remontándose a Deuteronomio 6.4, confirma la verdad fundamental del Shema, que sirve como llamada al culto en la sinagoga judía. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. A partir de esta premisa básica, procede al principio revelado en Deuteronomio 6.5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu vida, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas son las palabras de la mezuzá que está escrita en el dintel de la puerta de cada casa judía, ¿no? A continuación Jesús aplica el principio relacionándolo con el mandamiento de Levítico 19:18. O sea, está en otra parte de la escritura, no está en Deuteronomio 6. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin apenas respiro, Jesús ha resumido la ley, los profetas y el Evangelio para poder decir, no hay otro mandamiento mayor que este, o que estos, ¿no? En este caso. Dice, falta una dimensión de unidad si la relación de amor se limita a la comunión entre Dios y el hombre. Es decir, si tú solo piensas que el mandamiento más importante es amar a Dios, te está faltando una dimensión, ¿vale? ¿Por qué? Porque Dios es creador, dador de vida, por lo tanto, si Dios da vida, tú también tienes que darla. ¿Y cuál es tu manera de dar vida? A Dios no se la puedes dar, se la tienes que dar al prójimo, ¿no? Es así de sencillo. Para que la unidad sea completa, el mismo amor de entrega debe fluir en las relaciones de persona a persona. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Recordemos que el Shema dice, el Señor es uno, es decir, es indivisible. Por lo tanto, no puedes separar a Dios de su relación con su propia creación y con sus criaturas, que somos nosotros.
No podemos profanar el nombre de Dios pensando que Dios no ama al prójimo, porque Dios sí que ama al prójimo. Forma parte de su naturaleza, de hecho es su parte más básica, porque Él es dador de vida. Él es vida en el sentido pleno de la palabra. Está constantemente sustentando la vida de toda la creación, de todas las personas, de todos los seres creados, sean malos o buenos. O sea, Él las sustenta. Por lo tanto, si Él da vida, nosotros tenemos que dar vida también, para no profanar su nombre. Ese es el punto de prueba de que Dios es un Dios y de que el corazón, el alma, la mente y la fuerza de una persona se transforman por el amor. Como los mandamientos de amar a Dios y amar al prójimo están separados en el Antiguo Testamento, los fariseos tiraron una excusa para rebajar la prioridad del segundo mandamiento. Pero Dios a veces juega con eso, ¿no? Para ver si la gente pues realmente pues confía en él y de verdad pues indaga las escrituras y estudia con seriedad, ¿no? Jesús les quita esa excusa al fundir en un solo mandamiento sencillo e inseparable lo que creen sobre Dios, cómo se relacionan con Él y cómo tratan a su prójimo. Donde quiera y cuando quiera que exista el pecado de separación en este mandamiento, Jesús, Yeshua, de nuevo llama a la unidad con la que terminó su respuesta. No hay otro mandamiento mayor que estos. Dice aquí, este es el nuevo comentario americano, dice: la pregunta refleja el hecho de que los escribas habían identificado, bueno, esto también es otro detalle, ¿no? Que ellos tenían 613 mandamientos, 365 negativos, 248 positivos, y además los categorizaban en pesados y ligeros, es decir, más y menos importantes. Un ejemplo de una pregunta similar, pero una respuesta diferente, se encuentra en la respuesta de Hillel, que es de la contemporáneo a Yeshua prácticamente. Dice: a un gentil que le pidió que resumiera la ley mientras estaba de pie sobre una pierna: lo que es odioso para ti, no lo hagas para tu prójimo. Eso es toda la Torah, mientras que el resto son sus comentarios, fíjate. Claro, esto evidentemente no es exactamente lo mismo, porque no es lo mismo no hacer algo malo que hacer lo bueno. Entonces tú puedes dejar de hacer cosas malas o hacer daño, pero el hacer lo bueno implica una actitud activa y no pasiva. Eso es lo que el Mesías también enseña, ¿no? El Mesías va un paso más allá de lo que decía Gilet. Dice, la cita es de Deuteronomio 6, 4, 5, en la primera parte del famoso Shema. En el siglo II, la confesión de fe que consistía en este pasaje era recitada 2 veces al día por los judíos piadosos. Mateos y Lucas no incluyen la frase introductoria: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Pero es crucial porque la obligación de amar a Dios se basa en su unicidad. Porque es uno, su amor debe ser indiviso. La inclusión era importante para la iglesia de Marcos y sus debates con los judíos para afirmar que ellos también eran monoteístas, no politeístas como los judíos les acusaban a veces de ser. Con toda vuestra mente se añade a la afirmación del Deuteronomio. El amontonamiento de los términos corazón, alma y mente es solo una forma de decir con todo tu ser, y no pretende designar las partes componentes de la naturaleza humana. Bueno, aquí hay diferentes opiniones, ¿no?, sobre qué significa esa división en tres, ¿no? Fijaos, otro detalle interesante también, ¿no?, que es qué significa el prójimo. ¿Qué significa el prójimo, no? Porque, claro, lo hemos comentado varias veces, seguramente en el estudio de Mateo también ha salido el tema. Claro, probablemente en aquellos tiempos cuando se escribió la Torá, el prójimo se entendía como uno de los tuyos, es decir, el cercano, el compatriota, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en Levítico 19, 33, 34, ya no se extiende el mandamiento a los extranjeros residentes, ¿no? No es probable que muchos judíos del primer siglo lo extendieran más allá, ¿no? Por eso, uno de los elementos más significativos de la enseñanza de Jesús fue redefinir al prójimo como todo el mundo, o sea, incluso a los odiados samaritanos y gentiles, incluso a los enemigos, ¿no? Porque un samaritano era considerado como
un pagano, ¿no? Los gentiles por los romanos, ¿no? A romanos se le consideraba pues un enemigo del pueblo, ¿no? A un romano. Entonces, bueno, es interesante lo que decía el Mesías. Incluso dice el centurión, ¿no? Pues no he hallado en Israel tanta fe, ¿no? Un gentil. Otra de las grandes aportaciones pedagógicas de Jesús fue unir y practicar, fusionar los mandamientos de amar a Dios y amar a los demás seres humanos, ¿no? Esto ya lo hemos comentado. Dice, Jesús demostró que era imposible amar realmente a Dios sin amar al prójimo. El amar a Dios se expresa amando a los demás, ¿no? Esa es la conclusión con la que nos tenemos que quedar, ¿no? Eh, Dice, por ejemplo, que Filón de Alejandría también hace esta aportación de unir ambas cosas, aunque probablemente Jesús, como era previo a Filón de Alejandría, o cuando él escribe esto, eh, pues obviamente lo sacaría de Jesús, ¿no? Entonces, bueno. Luego tenemos aquí más detalles. Dice, la afirmación como a ti mismo no justifica el amor propio preconizado por la psicología moderna como necesario para una imagen sana de uno mismo, ¿no? Porque hoy en día pues se tergiversa todo, ¿no? Se distorsiona y se lleva al extremo, ¿no? Dice, simplemente reconoce que los seres humanos se aman a sí mismos, demasiado de hecho, y que Dios merece tanto, de hecho, mucho más, que el amor que tenemos por nosotros mismos, ¿no? El versículo 32 es el único lugar en los evangelios, ¿vale? Marcos 12:32, donde se describe a un escriba como favorablemente dispuesto hacia Jesús, ¿no? Y el versículo 34 es el único lugar donde Jesús elogia a un escriba. No todos los que escribas y fariseos pues eran malos, ¿no? Obviamente. De hecho, en sus mejores momentos representaban lo mejor del judaísmo, indicaban pues que estaban cerca del reino, ¿no? Que conocían mucho acerca de Dios realmente, pero claro, luego tenían errores teológicos, tenían errores doctrinales graves, estaban muy influidos por su posición social y por la corrupción de aquel entonces. Luego aparte, pues claro, tenía un enfoque muy terrenal, un enfoque y bastante militar, ¿no? En algunos aspectos. Entonces, claro, evidentemente, pues todo eso pues les influía pues a guiar el mal al pueblo, ¿no? Enseñar mal al pueblo en muchos aspectos. Dice, la palabra traducida holocausto se refiere a las ofrendas que se consumían totalmente en el altar. Bueno, esto lo vamos a saltar. Dice, no es de extrañar que Jesús indicara que aquel hombre no estaba lejos de entrar en el reino, de dejar que Dios reinara en su vida. Al decir que no estaba lejos, Jesús le animó a recorrer el resto del camino, ¿no? Pues bueno, no se sabe si realmente pues este hombre, este escriba, pues realmente confesó a Jesús o más adelante. Pero bueno, ahí está, ¿no? Terminamos, Gabrín. Aquí les dejo los comentarios de Preacher's Commentary, ¿vale? Os recomiendo mucho, un comentario práctico. El Nivac también es un comentario práctico, este de aquí, de Daniel Block para el Deuteronomio. Y luego tenemos el nuevo comentario americano, que también, que lo tengo, pues no está mal, ¿no? Porque es sencillo, tampoco es muy complicado y también da detalles y datos muy interesantes. A mí me gusta que reconozcamos, ¿no? Cuando sacamos un comentario, digamos, la fuente, ¿no? Que, para reconocer el trabajo de otras personas, ¿no? Porque son personas que dedican su vida también, ¿no? Y bueno, yo siempre los voy a ir compartiendo, lo voy a ir comentando. Aquí están por si los queréis consultar. Y nada más, Jabrín, lo vamos a dejar aquí. Espero que les haya servido y nos vemos en el próximo Shabbat. Shabbat Tov y buena semana a todos.